Ah, Saúl. Sí, pero ayer le dijo, hasta aquí llegó mi amor. Le hizo saber al presidente de Huracán. Y en Huracán estaba jugando. Sí, señor. ¿No se va a hablar de Cerro en este espacio? Pregunto para el cerrista que de por ahí quiere. Fernando Cedrés se ha transferido al exterior. Guaraní ya sabe el interés que tiene Cerro. Y Juan Alberto Acosta esta mañana haciendo el bloque con Oscar, le dijo, no será transferido en el plano local. ¿Quién? Fernando Cedrés, Uruguay. Si a Cedrés lo cedren. Yo quiero que anoten esto, para irme nomás. 11:30 del martes 19 de enero. Arturo, mi chiste. Santi Navarro. 19 de enero. Es por Colombia, va a tener novedades a mitad de año. Bueno, listo, terminó todo, no hay problema. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Internet personal, la fibra óptica más rápida del país. Petrobras, la parada que te impulsa. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Quitadol Rapid y Velasca. Petrobras, calidad internacional al alcance de todos. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Sumate a la lucha antifraude de la Asociación de Bancos del Paraguay. Sumate a la comunidad monumental. Informate. Seguinos. Opina. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android, iOS y desde la app Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M. Seguinos en las redes sociales. En Twitter, @am_1080. En Facebook y en Instagram, Monumental AM1080. También puedes escucharnos en la web monumental.com.py con actualidad de noticias minuto a minuto. Presencia periodística en todo el país. Estamos con Saúl Salcedo. ¿Cómo te va, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Víctor? Buen día para todos. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va, Saúl? Hola, Arturo. Buen día. ¿Cómo Muy bien. ¿Cómo anda Saúl Salcedo? ¿Bien? Bien. Acá en casa, en Paraguay. Está muy bien, Saúl. El tema es que teníamos información que ayer planteaste al propio presidente Huracán, el hecho de problemas familiares, venir a retornar al país. ¿Cómo fue eso? Contá. Sí, la verdad que yo personalmente hablé con el presidente Alejandro Nadur para que... en realidad hubo una propuesta de Olimpia y yo personalmente hablé con el presidente para que acepte esa propuesta. La verdad que fueron varios factores, por la pandemia y tengo unos temas familiares también. La verdad que a mí me gustaría retornar al país. Cuando me llamaron de Olimpia, la verdad que no lo dudé ningún segundo. Así que hablé ayer con él, le dije todo eso. Así que estamos cerca, solamente estamos esperando la respuesta positiva de Huracán. Olimpia es mi casa, yo me crié ahí. Así que estoy muy emocionado con esta posibilidad, así que esperemos que se dé. Saúl, dijiste, cuando me llamaron de Olimpia no dudé un segundo y dijiste, Olimpia es mi casa. ¿Esto corta posibilidad de otros clubes que también querían tenerte o estaba lo de Olimpia lo más firme y los otros fueron tentativas pero no progresaron? Sí, como se sabe, hubo otras ofertas, obviamente, en su momento se analizó todo, pero creo yo que dentro mío yo siempre sentí que Olimpia era donde quiero estar, es donde quiero estar, así que en ese sentido no lo doy ningún segundo. Y vos, Saúl, todo tu ciclo lo hiciste en la Argentina en Huracán, haciendo un repaso de tu historia. ¿En la Argentina? Sí, obviamente primero empecé acá en Olimpia, en Paraguay, luego a los 19 años fui a Huracán, ahí estuve 3 años y medio hasta ahora. La verdad que fue un paso muy importante en mi carrera, me fue de maravilla, bastante bien, jugué prácticamente todos los partidos en estos 3 años y medio, así que muy feliz, me sentía a gusto. La verdad que estuve muy bien ahí. Sí, te pregunto esto porque si hablas con el presidente, discúlpame la pregunta, la reiteración, ¿esa conversación fue personal con el presidente de Huracán, vía telefónica, cómo fue? No, fue cara a cara, fue cara a cara, hablé con él en persona de frente, como tenía que ser. Bueno, decías cómo tenía que ser, ahí le planteás y le hablas de Olimpia, le hablas de otros clubes, sino yo quiero volver a Olimpia, esta es la cuestión familiar, pero yo quiero volver a Olimpia, Tonelos Olimpia. Sí, obviamente, como te dije, cuando
cuando me llamaron de Olimpia, como te digo, la verdad que me encantó todo. De mi parte está todo arreglado, yo ya estoy en Paraguay, así que estamos esperando la respuesta positiva de Huracán. ¿Y cómo manejas en el tema de lo que Olimpia iba a comprar el porcentaje? ¿Vos crees que eso se soluciona, si llegan a acuerdo por los derechos federativos? Si bien esto compete ya a la parte de los documentos propiamente dicho de los club a club, el club a club, ¿qué respuesta te dio el presidente Huracán al planteo de quiero volver y quiero jugar en Olimpia? Sí, obviamente el presidente tampoco me iba a regalar, el presidente de Huracán tampoco me iba a regalar, por eso Olimpia hizo una propuesta bastante buena y creo yo que estamos a un paso de que se dé todo. Es decir, en esta charla que estamos teniendo con vos, Saúl, considera que es un hecho tu retorno a Olimpia y que faltan finiquitar los documentos. Como te digo, de mi parte ya está todo. Falta la respuesta positiva de Huracán y si Dios quiere ya estaría todo. Pero déjame preguntarte, porque quisimos hablar con el presidente de Huracán. Él te dijo sí, es factible, está, ¿te satisfizo lo que te dio como respuesta, como vos decís, cara a cara, presidente de Huracán? Sí. Obviamente él también entendió mi postura. Soy también, aparte de ser un empleado del club, también soy una persona, soy un ser humano que también tiene sus necesidades, sus problemas, así que todo lo que hablamos creo yo que llegó a buen puerto. Él me entendió, me escuchó, una persona muy educada, que escucha, que entiende, así que creo yo que todo va por buen camino. ¿Qué significa volver a Olimpia para vos? Dijiste mi anhelo, porque así como están las cosas, prácticamente volvés a Olimpia. ¿Qué significa lo motivo en esto de dejaste el club, volver? ¿Qué significa para vos en tu carrera? Y para mí otro paso muy importante es volver porque es una Olimpia, será una Olimpia nuevo para mí. La verdad que desde que salí yo el club creció bastante, varios títulos, ahora con un muy buen equipo. Obviamente cuando yo estuve también salí campeón, siempre tuvimos un buen equipo, pero luego vino el tetracampeonato. La verdad que me emociona bastante, si es que se llega a concretar formar parte de ese equipo. Estoy preparado, la verdad que me gustaría volver a triunfar en Olimpia, así que no tengo palabras para describir lo que siento. Está muy bien, no tengo palabras para describir lo que siento, decir Saúl, y está tu vuelta a Olimpia. ¿Hablaste con Bacedas? ¿Lo hiciste con Gorosito? ¿Lo hiciste con el presidente del club? ¿Cómo fue? Sí, hablé con Fanego, con Bacedas, con ellos ellos fueron los que se comunicaron conmigo para todo este tema, para hablar conmigo, con la gente de Huracán, así que en todo momento estuvimos en contacto con ellos en estos tiempos, estas semanas, así que, como te digo, estamos en un pasito, y ojalá que se pueda ver. Bueno, sí, un pasito, acá está conservando el final de esta historia, pero parecería ser un hecho, es decir, consumado, venís para Olimpia, es decir, hay acuerdos así como están las cosas, por eso tu misma emoción. Sí, de mi parte ya está todo, como lo único que falta es el ok de Huracán y ya estaría todo. Y déjame preguntarte, ya dijo ok el presidente de Huracán, porque no pudimos hablar todavía con él. Eso es lo que falta, el ok porque no solo es el presidente, hay una comisión directiva detrás que también debe aceptar la propuesta. Pero así como va encaminado a esto, se planteó el problema familiar, entendió, y hay un reconocimiento tuyo muy especial para Huracán, entonces. Sí, Huracán es mi casa en Argentina, creo yo que ahí fue donde en realidad pude pegar el salto, despegar, mostrar todo mi potencial en un fútbol bastante competitivo, así que a Huracán también le agradezco muchísimo, como te digo,
me sentí bastante bien ahí, jugando todos los partidos, que eso es lo que necesita un jugador, regularidad, siempre manteniendo un muy buen nivel, así que no tengo tampoco palabras como para expresar todo lo que Huracán me dio a mí. Está muy bien, es un reconocimiento a Huracán y son esas ganas enormes de volver a Olimpia según tus propias palabras. ¿Quisieras saber algo más, Saúl, o no te pregunté y quisiera decirlo? Estamos con Saúl Salcedo. No, ya que está todo dicho, ya ahora esperar el ok. Chao, Saúl, gracias por tu tiempo, muy amable, gracias. Hola Arturo, muchas gracias. Gracias. Saúl Salcedo. Bien, el refuerzo Viene. que le vendría de lo mejor a Olimpia, digo por lo de Polenta, porque no encontró después un tercer central, si tenía dos le faltaba siempre uno. No había mucha confianza en los últimos tiempos en Rolón, ahora Rolón va a ser, creo, titular, y lo podría hacer con el propio Salcedo, o si no Salcedo Antolín, y perdería de vuelta la posición Rolón, una posición que la iba a ganar con la lesión de Polenta, pero le viene bien. Saúl Salcedo conoce la casa, yo repito lo que dije en Fútbol a lo Grande TV el domingo, no tuvo partidos importantes con Olimpia, o en partidos importantes tuvo equivocaciones, pero es un gran jugador. Estamos con Chiqui Arce y ayer le decía, por eso yo sabía lo del presidente Huracán, le encaró personalmente y le dijo, me quiero ir. ¿Cómo te va, Chiqui? Bien Arturo, ¿cómo estás? Saludos a todos. ¿Cómo andás, Chiqui? Muy bien, muy bien. ¿Vos lo tuviste a Saúl? Salcedo. ¿Lo tuvo? Sí, lo tuviste, ¿verdad, Chiqui? Sí, claro. Jugó el primer y el segundo torneo, claro. Lo tuvimos el primer y el segundo torneo. El primer torneo jugó más de marcador central y creo que para el campeonato del título alternó un poco jugando el lateral derecho también. Sí, estamos hablando con él y está volviendo. Ya está en el país, Saúl. Sí, ¿dónde viene? A Olimpia. Ah, sí. Excelente chico, gran futbolista. Su deseo, hablaba de unos problemas familiares planteado al presidente de Huracán y considera Saúl que es un hecho su retorno a Olimpia. ¿Cómo está planificando vos, Chiqui? ¿Cómo planificás? ¿Pediste un delantero, Boselli? ¿Pediste un extremo, González, el brasileño? ¿Pediste un volante más? ¿Es así? Sí, se concretó lo de Mauro. Mauro llegó antes mismo, ya del inicio está con nosotros aquí. Comenzó en Asunción la pretemporada y acá está trabajando muy bien. Estamos cerrando aquí el sábado, Arturo, para ir a tener ahí una semana completa prácticamente de trabajo y hacer un solo amistoso el día 30 y después ya esperar que lo que sería la preparación del partido para nuestro debut. Conociéndonos, Chiqui, te voy a hacer la pregunta, pero muy franca, no tiene otra intención más que la propia pregunta. ¿Hay casos antecedentes donde vos llamás a un jugador y le dices, vení, es decir, le invitás que venga, ¿por qué? Quiero esto contar contigo. ¿Eso incidió mucho, Boselli? Bueno, hay casos que sí, hay casos que no, y en toda situación siempre es después de la negociación de los directivos y después del pedido de los directivos, al menos en este caso de Mauro y en los otros en donde hubo necesidad de que intervengamos para explicar, mostrar, decir y contar qué hacemos, cómo hacemos, quiénes somos, cómo nos gusta, cómo no nos gusta, ya después de que prácticamente esté solucionado con el atleta. Así fue con Mauro. No, yo entiendo, es decir, con Mauro la posibilidad de su presencia y lo tuyo fue posterior, pero como hecho consumado, ya le llamaste vos diciendo, sé que venís y ahora me toca a mí hablarte, ¿así fue? Sí, constantemente siempre en contacto con los directivos, ellos informaron, ellos solicitan eso, entro yo y hablé con él ya cuando creo que faltaban detalles, cuando ya estaban elaborando su contrato, y para hacer eso que te dije, para mostrarle un poco para qué lo necesitábamos, por qué se lo había buscado y qué exactamente necesitaríamos que haga dentro de cuando le quepa jugar dentro del equipo. O sea, no es que soy yo el que llama para si no tendría que hacer otra función, ¿verdad?
No, yo entiendo, pero lo tuyo es muy importante, sos el técnico. Habrán intercambiado opinión, yo te quiero así y quiero que hagas esto, y él te habrá dicho esto, y entonces convencido vino. Sí, yo creo que sí, hablamos dos o tres oportunidades y siempre, en este caso de él o en otros casos también que hemos solicitado algún refuerzo para el club, aquella nuestra primera vez especialmente, y ahora recién lo estamos haciendo en este segundo año, digámoslo. Siempre ha sido de esa manera, trabajar en conjunto juntamente con la directiva, sabiendo un poco las posibilidades económicas del club y las carencias que nosotros tenemos en lo deportivo, y encontrando el nombre ideal para que ellos puedan comenzar a trabajar en la parte de hacer la contratación o no. Tu trayectoria te permite acreditar una opinión con relación a Boselli y Churín. ¿En qué sí, en qué no? En relación al ataque que dejó Churín y que tiene Boselli. ¿En qué se pueden diferenciar? ¿En qué se pueden diferenciar? Uno más No, son totalmente distintos. Son totalmente distintos, y a los dos, cada uno en su caso, hacían, claro que Diego igual centro delantero con la exigencia de convertir, pero Diego siempre tenía, por su fuerza, por su potencia, por su vigor, por el tamaño físico, tenía un tipo de juego así asociado con el equipo. Con Mauro seguramente se van a ver otro tipo de situaciones, y es lo que más estamos necesitando actualmente con el equipo, mucho más pronto. O sea, necesitamos alguien que culmine, alguien que tenga ese sentido de ubicación, el olfato para poder terminar la jugada, porque el equipo en el resto se maneja ya hace un tiempo con una forma de jugar que seguramente vamos a buscar alguna otra alternativa también para poder agregar, pero lo que buscaremos con Mauro, con Sergio, que son los que tienen características parecidas, porque ahí después Ronaldo y Robert ya son de más movimiento, son de velocidad, de ocupar espacios, y en ellos dos especialmente lo que vamos a intentar depurar es que terminemos mejor la jugada. Tratando de ser Boselli, ¿se rompe un esquema de juego que venía con Churín jugando de una manera y va a tener que romperlo ese juego? ¿Esa planificación? No necesariamente. Yo creo que lo que hay que, hasta en los entrenamientos ahora, ayer y hoy, que ya lo están buscando sus compañeros, así como hacían con Diego, lo que sí va a variar es características, ¿no? Características porque fuimos a buscar a alguien con otro estilo que del que tenía Diego. Yo creo que Sergio sí reúne más características parecidas a Diego. Ya se entiende, Sergio Vareiro. ¿Y cómo andan tus laterales en la proyección para Boselli? Yo no digo que estés anticipando nada, ni que sea previsible el juego que lo hace, que pretende ser muy pulcro. Por eso te preguntaba, mucho va a depender de todo el juego colectivo a la cual trataste de poner en Cerro en esta última etapa de tu presencia. Sí, todos están muy bien, todos están enteros hasta ahora. Llevamos muy bien, estamos cuidando para que nadie sienta ningún tipo de molestia física, porque ya estamos por el quinto día, terminando hoy a la tarde, ya casi la mitad pasando ya la parte más dura. Ya estamos en cancha de mañana y tarde con nosotros desde el lunes, y están bien ellos cuatro al final, que Marco también puede jugar de lateral, pero entre Fabián, Beto, Alan y Santiago y Luis Vargas, que es lateral izquierdo también, ellos están muy bien, siempre con una exigencia mayor, así como decís, por la posición que juegan, por el recorrido y por la forma de jugar del equipo también. Hasta en el aspecto físico siempre tienen su recorrido extra para poder corresponder también en esa movilidad que se necesita para generar los espacios. Hablaste de Boselli, del funcionamiento, todos bien, que es lo ideal para vos en la parte física. Y González, el brasileño, ¿no llegaste a hablar con él? Y no, ese segundo refuerzo hasta ahora no está cerrado, ¿verdad? No está cerrado, entonces no. Sí, también ya varios días ya venimos con eso de que está cerca, está hecho, casi está hecho, hay otro inconveniente de vuelta. Yo creo que en ese caso no es que no haya apuro, o sea, no hay tanta
porque el que estamos buscando está en ritmo, no como fuera con Mauro, que necesitábamos que iniciara haciendo la pretemporada. Y lo de González, ¿por qué? En caso que se cierre. Creo que se cierra. Ayer estamos hablando que se hacía el hisopado incluso y era una cuestión ya de protocolo para venir. ¿Por qué la elección de él, Chiqui? Nosotros necesitamos alguien, tenemos, pero necesitamos alguien con otras características para jugar por las bandas, o a veces si tiramos a alguien de los costados para jugar por dentro, que pueda jugar a derecha o izquierda, ¿verdad? Lo tenemos a Enzo, tenemos a Freddy, tenemos a Oscar, que juega fácilmente por dentro y por fuera, tenemos a Claudio, tenemos a Alan, que a veces tiene esa versatilidad de jugar de lateral, de volante interior y también por fuera. Con eso completaríamos un poco esa necesidad que vamos a tener de tener muchos partidos en el semestre y tener un elenco un poco más largo, digámoslo. Con relación a Villasanti, te pregunto así, con relación a Villasanti, dijiste, no quiero contar con él, o la dirigencia te dijo, mira, hay probabilidad de transferencia, vos dijiste, bueno, me gustaría seguir contando con él? No, nos pusimos de acuerdo en una reunión que tuvimos allá entre Navidad y Año Nuevo, y creo que después de eso vos hablaste con el doctor Juan José y te contó un poco algunas cosas de las que charlamos en aquel momento, si mal no recuerdo fue después de eso, de que necesitamos mantener, no solo por pedido nuestro, sino también por la idea que explicamos un poco, comentamos qué nos parecía, cómo podría progresar el mercado y competir así partido a partido con fuerza, y para eso lo primero era mantener la estructura del equipo y con buscar agregar esto que ya hemos agregado, y si es posible esos 2 futbolistas más para completar el plantel. Esos futbolistas son mediocampistas. ¿Lo de Pili de Mota real o no? No, sí es real que nosotros nuestra solicitud fue un mediocampista, no un volante. ¿Pero a Pili de Mota no? Eso no te puedo decir, pero necesitamos un volante capaz que con características un poquito diferentes de los que tenemos. En el plantel tenemos uno solo, que es un chico llamado Roberto Ramírez, que es un volante central, fijo, de quite, fuerte, pero también tendría que tener recorrido, dinámica, porque hoy el equipo exige mucho eso, de desdoblarse, de volver rápido, y hemos dado un solo nombre en ese sentido, y yo no he recibido en ese aspecto al menos información tan presente en este momento. Sí, lo que creo que está más cerca es el segundo refuerzo. ¿Decías? ¿Nombre no dije? ¿Cómo? No, nombre no, porque no puedo dar. Yo te digo, Chiqui, te lo digo con mucha franqueza, lo comentamos esta mañana. Dice así: no hay nada de Cedrés hacerlo, por Fernández Cedrés. Quieren, pero nos vamos a dar en el plano local. Juan Alberto Acosta, que firma. Sí, el presidente guaraní, Juan Alberto Acosta. No, Chiqui, te estoy diciendo, no sé si sabe o no sabe, esta mañana lo dije al aire, que si lo transfieren a Fernando Cedrés por oferta, tienen de afuera y no del plano local. ¿Está bien? No. Y ese es el que vos querés. Chiqui. Nosotros te insisto, dimos un nombre y están trabajando los directivos y así. Y vamos a esperar unos días más hasta que imagino que termine la pretemporada, si no después ya vamos a ir con los chicos para darle más oportunidad a los chicos. Yo te estoy diciendo la posición, independientemente de lo económico, como periodista, envía Juan Alberto Acosta, yo doy lectura, por eso me hace saber. ¿Y qué característica tiene Fernández Cedrés que te gusta tanto? Ya acabo de decir la característica del volante que buscamos, ¿verdad? Entonces, que alguien que en algún momento... No, Robert también tiene esas características, no me hablaste de Robert Piris. Necesitamos a alguien en la mayor parte del tiempo más posicional, pero que también tenga movilidad, que no sea tan fijo, que no sea tan estático, digámosle, solamente desempeñando esa función de 6 antiguo, pero que también tenga
un poco de versatilidad para poder cambiar de lugar en algún momento si es que juega con Mati o con Ángel, ¿verdad? O con Aldo, o con cualquiera de los chicos, Wilder, Damián, Roberto. Y con relación a Palau, Marcelo Palau, ¿cómo se hace en la función del técnico? Tu caso, cuando tenés un gran recorrido y muy buen recorrido y brillante con Chique para decirlo, mira, hasta aquí llegamos, esto es así, esto es lo que quiero. ¿Hablas mucho en ese sentido o no? Sí, mayormente me gusta más hacerlo directamente. En algún momento por el contexto o por el tiempo o por la distancia ha costado. Ahora porque nos eliminamos ahí en la primera de la liguilla, nos costó, no pudimos hacerlo presencial, pero sí nos encargamos de hacerlo directamente yo, y distribuimos un poco tarea con Fernando, con algunos otros chicos, con los dirigentes también, pero siempre me ha gustado más hacerlo yo mismo. Hablé con él yo, hablé con José y hablé con Nelson también para comunicar nuestra decisión de no contar más con ellos. ¿Era necesario que lo hagas el caso de José Ortigosa, Nelson Aedo, el propio Palau? Porque Nelson quería seguir ya el torneo público, ahora se fue rumbo a Alemania, dicho sea de paso, para estar con la familia con futuro incierto. Pero te pregunto, ¿en qué términos, si se puede saber, me decís, ¿no? El tema de decirle, ¿sabés? Es así y es así el panorama de futuro para mí. Igual con los otros chicos también yo terminé hablando al final otra vez con Joel, hablé con Marco un poco después que ellos hablaron con Fernando, pero nada muy... Sí, ese momento no es fácil para nadie, porque claro que ellos querían seguir los tres y nosotros, como pensando en un todo, tenemos nuestra idea, necesitamos espacio para poder desarrollarlo, y fue eso lo que hemos ido explicando, especialmente para esa posición de Marcelo, en donde de los mejores que han aparecido en la cantera hoy son los doble 6, ¿verdad? Que ya, como te conté, ya son los que tenemos, son pibes que tenemos ahí ahora en la pretemporada, acompañado por Julio, que es el de más experiencia, y Julio, Matías, Ángel, y después son todos chicos de menos de 21, 20, 18, 19. Entonces hay un momento en donde se necesita abrirle espacio, ¿verdad? Y ahí hay que tomar las determinaciones. ¿Por qué Julio Dos Santos, en esta tu decisión? Su calidad como persona aporta mucho, vestuario, los minutos en juego. ¿Cómo arreglaste? Perdón, ¿cómo se interpreta lo de Julio Dos Santos? Porque con esa decisión que hemos tomado también hemos abierto esa posibilidad de perder liderazgo, especialmente con Marcelo y con Nelson, y el plantel es mayormente conformado por chicos. Hoy Cerro creo que tiene 21 canteranos, una lista de 35, promedio de edad de estar por 24, 25 años, y necesitábamos un referente, y los dos principales son Marco y Julio. Julio corre a la par, entrena a la par, no es que está ahí solamente porque es de referencia, está compitiendo para poder tener poco, mucho o demasiados minutos, pero es fundamental que no solamente con la palabra, que a veces es más de Marco y de vez en cuando es él, pero su ejemplo es vital para que los otros no paren. Los chicos necesitan ver a gente de bien mostrando el camino, y en eso también él va a ayudar mucho, juntamente con Marcos, que son los canteranos más antiguos del club, ¿no? ¿Qué función cumple Amorebieta? Dijiste Fernando, el oyente dirá, Fernando, es Amorebieta. ¿Qué función cumple específicamente contigo? A esto que estás agregando vos, ¿qué función cumple? Tiene un nexo técnico, digámoslo, siendo institucional y no parte del cuerpo técnico, porque en algún momento se confundió un poco eso, ayudándonos a hacer nexo y a trabajar en cuestiones deportivas, de logística, de preparación de entrenamiento, de acompañamiento del plantel, de jóvenes, y terminando tareas que le dan también los directivos en las cuestiones, hasta imagino que de negociación también, para que él pueda, porque tiene experiencia, es algo nuevo para él también, se nota que le gusta porque está muy activo, ¿no? El nombre, creo que no sé si le pusieron un nombre los directivos, pero es algo así como un secretario técnico, ¿no? Y con relación a Josué Colmán, mira que lo ponías, era de recambio, le tiraste la cuota de confianza, ¿qué pasó con él?
Y llegó un momento que hasta ahora, no sé si hasta ahora ni el doctor Ariel ni el doctor Enrique nos pasaron la información si ya está o ya no se puede o si se puede. Era un pedido en su momento por ser alguien así como dijiste, ¿no? Era un conjuntamente ofensivamente con Oscar, eran más titulares también con los otros que arrancaban y siempre estaban ahí ayudándonos, ¿verdad? No, hasta ahora no tengo yo una posición definitiva en relación a eso. Pero no siguen Cerro. Hasta ahora no tengo yo una posición definitiva, te digo, de Ariel, del doctor Ariel, que normalmente hablamos, el doctor Enrique. Hoy nos vamos a encontrar, creo que ellos van a estar por acá y capaz que ahí les pregunto de vuelta. Y Claudio Aquino, su función en Cerro, lo que pretende con él, es una figura hoy estratégicamente muy válida para vos, según observamos. Sí, encontró su espacio, le costó a principio, como era normal, como le ha costado, también siempre hablamos de eso de Enzo, o le ha costado a algún otro que ha llegado, que pocos han llegado. Estamos contentos con él y se le nota el contento porque también para nosotros, cuerpo técnico, cuando uno indica a un futbolista porque le gusta y sin conocerlo mucho, especialmente en su carácter, en su temple, en su temperamento, en su manera de comportarse fuera de la cancha, por más que hace averiguaciones uno para poder contratar, sugerir contratación, a nosotros nos había llamado mucho la atención su juego e imaginábamos que iba a ser eso que está haciendo ahora, determinante, muy útil, está acoplado con sus compañeros, ya está sin ningún problema, ha pasado ese a principio un poco ese momento de encontrar su espacio y hoy tiene mucha confianza por parte de sus propios compañeros para poder ser determinante en los momentos cuando más se lo necesita en los partidos. ¿A quién exige más, Chiqui? Una manera de decir, ¿al que tiene más rodaje o al que hace sus primeras armas? No te copié, Arturo, ¿A quién le pedís más? ¿Al que ya tiene rodaje y sabe que puede o aquel que sabe que va a llegar haciendo esto, por ejemplo? Lo que vos consideras. No, exigimos a todos, entrenamos a todos en el mismo tiempo. Claro que siempre capaz que a veces las indicaciones son más rápidamente absorbidas, son más directas para gente con más experiencia. Y sí estamos constantemente revisando, viendo, hablando, conversando con los más chicos, porque también ellos tienen la carga pesada por más que ellos tienen costumbre de saber la presión que se tiene cuando se juega en Cerro, de todos los días ellos tienen que aprovechar al máximo su oportunidad, porque no es fácil alzar a alguien de formativa y mucho menos 60% del plantel, ¿verdad? Hiciste alusión incluso a la edad de los jugadores, reunido con el doctor Ariel Martínez, con Amorebieta, que está ahí cerca tuyo, y tus propios compañeros, se analiza el tema de hasta aquí puede la dirigencia de Cerro en lo económico y hasta aquí no. ¿Cómo se maneja la cuestión económica en Cerro? Sí, todos somos realistas en eso, ¿verdad? Porque ahí hay que tener también esa dualidad de que hay que tener bien la casa en orden, con cosas simples, básicas, pero necesarias, y no podemos exagerar con gastos, no que sean superfluos, pero cosas que sin tener al resto de la familia tranquilo. Acá lo más importante es que la familia toda esté ordenada, tranquila, en día, sin ningún tipo de sobresalto, para que nosotros le podamos exigir al máximo. Y si podemos agregar alguna cuestión más para mejoría de toda esa estructura, bienvenido sea, pero sí entendemos cómo viene la mano perfectamente. En este sentido, Chiqui, la experiencia te otorga aquello de entender a la dirigencia y que la dirigencia te comprenda a vos. Ahí hay un acuerdo en tu propósito objetivo de la dirigencia, ¿no? Ahí no se discute mucho. Yo creo que hay una facilidad, especialmente al principio, por el hecho de que el doctor Juan José y el doctor Víctor, que eran los más cercanos, son los cercanos también. Los otros no nos conocían mucho, estaba hablando de un año atrás, ¿no? Y ahora ya es distinto, ahora ya conversamos, saben qué pensamos. Los que no nos conocían creo que ya nos conocen y saben cuál es nuestra intención en relación a la parte institucional y de poder mantener viva esa llama de la parte deportiva. La parte deportiva es la que tiene que, pero para eso tenemos que ser sensatos, no podemos hacer por hacer las cosas. Sí entiendo igualmente, nosotros
ya hemos mostrado, el equipo ya ha mostrado que tiene una forma, como dijiste hace un rato, un estilo que tiene que ir creciendo, cada vez más va a ser más difícil, vamos a jugar copa, vamos a enfrentar rivales de mucha calidad y en algún momento siempre tenemos que tener preparado para sacar el as de la manga, ¿no? Bueno, y el as de la manga, esa es la impronta, ¿cómo se hace? ¿Cómo se logra? Y tenemos una estructura de trabajo, una didáctica, digámosle, un gusto que ellos ya le han agarrado la mano. Este equipo está capaz que un cambio a más de lo que normalmente nosotros hemos dirigido. Hay chicos muy rápidos, muy directos, muy ligeros. A veces lo tenemos que parar un poco. Ayer en algún momento cuando fuimos a soltar un poco, estamos a principio de soltar y paramos un poco porque ya nos preocupaba que haya mucho vértigo. Yo creo que hay que aprender un poco también en algún momento a entender los momentos de los partidos, de cuando se es superior al rival, poder aprovechar, porque es muy difícil jugar al mismo nivel, al mismo ritmo durante todos los encuentros, y vamos a tener encuentros muy importantes, vamos a tener la apertura hasta casi el final, y ahí recién comenzaremos a la disputa de fase de grupo, y nos da ese tiempo importante de poder jugar con la carga máxima que el equipo tiene. ¿Cuánto repetís conociendo la base de Cerro? No repetís mucho porque ya te conocen a vos. Sí, pero siempre salen cosas nuevas, igual Arturo, en el día a día, y sí, hay algunas situaciones que ya ellos ya las tienen, que interpretan, que ya nos conocen y nosotros también a ellos, pero hay algunas otras en donde hemos fallado un poco el año pasado, en donde estamos insistiendo más para poder cada vez buscar ser mejores al menos y no ofrecer chances, especialmente en Copa, en donde no se tiene tiempo para recuperar cuando uno falla muy seguido. ¿Qué pasa con Oscar Ruiz, por ejemplo? ¿Entra, juega, oportunidad de gol, hace o no hace? ¿Tiene el pico, arriba o abajo? ¿Cómo hace con él? Y así como te dije hace un rato, es un titular más, no tiene a veces uno escucha que tiene una posibilidad para irse, que su representante dice que lo quieren de acá, lo quieren de allá. Veo que a veces también eso le trabaja un poco la cabeza, porque seguramente tiene algunas cuestiones también que él quiere avanzar en el aspecto económico, pero para nosotros es totalmente necesaria su presencia en el plantel, ¿verdad? No pregunto más en el tema individual, pero voy a insistir con una en la licencia que nos me permite los años que nos conocemos. ¿Es Fernández Cedrés el que querés? Y bueno, y por eso mismo, porque me conoces hace más de 30 y pico de años, la prudencia siempre ha sido mi mejor compañera en la profesión, ¿verdad? Te entiendo. Chique, es la curiosidad, ¿verdad? ¿Qué le vas a sacar? Sí, yo soy muy imprudente, no puedo. Está bien, se te entiende, yo me hago cargo, entonces está bien. Vos no decís nada, digo yo. No decís nada, digo yo por el mensaje recibido. Si no fuese así, tampoco lo hubiera dicho. ¿A cuánto por ciento llegó Cerro para el campeonato hoy? Un porcentaje. ¿A cuánto? ¿70, 80, 90? ¿Cuánto está? Del 100. Ahora para el comienzo. Sí, ¿cuánto por ciento ya tenés hecho? Yo creo que es temprano para definirlo, pero estamos muy bien. Lo que vimos ayer, lo que vimos hoy de mañana, nos gustó mucho. El ritmo al menos está muy parecido a cuando entrenábamos en inicio de cuarentena para volver a jugar en aquel tiempo contra Libertad, ¿te acordás? Sí. Después por distintos motivos perdimos un poco esa chispa, ¿no? Lesionados, COVID, qué sé yo, cuestiones ahí que nos fueron complicando un poco y teníamos un elenco un poco corto, pero estamos muy bien, yo creo que vamos a iniciar a un nivel muy parecido, si Dios permite, a cuando comenzamos la reanudación de la apertura, aquel partido contra Libertad. Y los amigos, ese era el partido para vos, para los muchachos, para Cerro, y se ganó. Ese era el partido, y se ganó, y a partir de ahí se fue Cerro. Sí, ese era el partido, tuvimos una muy buena preparación y una dificultad para determinar en aquel momento. Una semana antes entrenábamos mucho una forma de jugar en cuanto al sistema de juego, después lo cambiamos sobre el final y ese fue un plus agregado, un plus que encontramos para poder ser mejores, porque conseguimos que cada uno rinda mejor en la posición que lo comenzamos a colocarlo y terminábamos jugando así todo el campeonato. ¿Te asustó cuando tuviste el COVID positivo?
No, realmente no me asusté, sí cuidamos por todos lados, pero igual me infecté. No tuve prácticamente síntomas, a no ser solamente el dolor de espalda. Sí me asusté porque 2 o 3 días antes había ido a Paraguarí a visitarle a mis padres y cuidaba mucho, porque solo íbamos a la casa paterna y a la casa nuestra ahí en el monte, íbamos sin mezclarnos con nadie, y almorcé en la mesa con mi mamá especialmente. Eso me asustó mucho en el momento, pero después, gracias a Dios, no pasó nada, y yo también al 10º día, al 9º día ya estaba prácticamente normal con todos los exámenes. Pero asusta, Sí, cuando uno lo ve de lejos pareciera que podés no usar tapaboca y juntarte con mucha gente y como si fuera que nunca te va a tocar, y cuando te toca, ahí sí, eso sí ya te hace pensar de manera totalmente diferente. ¿Pensaste mucho en tu familia, me supongo? Sí, yo creo que se preocuparon más ellos que nosotros mismos ahí en casa, ¿verdad? Así como te decía, mi preocupación fue más directa con mi familia, con mis padres, con mi hermano, porque habíamos compartido un almuerzo, y para almorzar tenía que quitarte el tapabocas, siempre nos cuidábamos, pero esa fue cuando pasó eso y ninguno de ellos estuvo con positivo, ya fue más tranquilo. Yo solamente me dolió un poco la espalda alta un día, y después ya no tuve fiebre, no perdí el olfato, no perdí el gusto, no me dolió la cabeza, no tuve, gracias a Dios, absolutamente nada. Fue en las instancias finales del campeonato y ya querías estar, y estuviste en las instancias finales. Sí, costó mucho, eso sí, porque quería estar esos 2 partidos, no podía estar en los entrenamientos, y fui sobre el filo para el último partido, pero me sentí muy bien igual, no tuve ninguna repercusión, digámosle, después de directamente haber sido liberado e ir para ese partido aquel contra Olimpia. Finalmente, Chiqui, agradeciendo tu deferencia, los amistosos de Cerro, ¿cuáles son? Sí, vamos a jugar uno solo, Arturo, el día 30 de mañana temprano, que ahora vamos a hacer el pedido, a ver si lo conseguimos hacer en la ollita, porque para que vayan a mirar y habiliten, porque podemos usar los vestuarios de la olla y ir caminando hasta ahí, porque la olla está siendo arreglada un poco en su pasto, con su pasto, digámosle, y vamos a jugar con River. Hablé yo con Mario, que es un amigo, para poder hacerlo, y vamos a jugar con River ese sábado 30, uno solo. ¿Un solo partido? Sí, o sea, un solo amistoso, por lo que nos dijo el doctor Martínez ayer, mostró dentro del protocolo, podemos llevar como 25 jugadores y poder utilizarlos a todos dentro de un partido, digámoslo. La plantilla de Cerro... Por el protocolo. Está bien, Chiqui, la plantilla de Cerro, ¿cuánto conforman hoy plantilla de primera? Plantel de primera. Y hoy acá tenemos 35 porque habíamos también el año pasado solicitado porque tenemos ese elenco y como una extensión el selectivo, el pequeño selectivo, y hoy somos 35. Bueno, Chiqui, gracias por este tiempo. A tantas preguntas las respuestas. Hay unas que guardadas prudencia y entendemos perfectamente. Pero déjame agregar una más entonces. Un solo jugador más falta en Cerro y se cierra. Sí, claro, no, así como dijiste al principio, nosotros habíamos solicitado centro delantero, un extremo segundo punta y un volante central. ¿Y te queda impaciencia lo de González? Sí, ya hay poco imen. Ya está medio larguito. Y ya está medio larguito, pero es él. En caso de cerrarse, es él. Y después queda un volante más. Sí, queda un volante más, así es. Es que también si no se resuelve ya vamos con los pibes. Si te sirve, te sirve. Yo digo lo que digo con Alberto Acosta, Fernández se endereza al exterior, no en el plano local del volante guaraní. Porque eso envió esta mañana con un mensaje, yo solamente soy un repetidor de lo que maneja la dirigencia de Guaraní. Chiqui, un saludo al aire, gracias por tu tiempo. A vos, Arturo, saludos a los muchachos. Gracias, Chiqui. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos.
La Agrícola Serie Seguros Generales. Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Los mejores lotamientos lo podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Pichumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pichugón, deliciosamente natural. Aprovecha esta super promoción que tenemos en Electroban. Comprando cualquier producto de la marca Electrolux están generando cupones electrónicos para ganarte una fabulosa camioneta Brillance V3 0 km. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o llamanos al 519-3000. Yajapa Electroban. Este verano te llevamos de vacaciones con Punto Pharma. Disfruta de más de las 15 mini vacaciones que tenemos para vos y un acompañante. Por cada 30.000 guaraníes de compra acumulas cupones electrónicos. Entérate más en redes. En Punto Pharma cuidamos tu salud, tu belleza y te llevamos de vacaciones. La mejor moto del país, el Leopard GSX 150, la elegancia, donde la seguridad y la potencia están presentes. La GSX 150 es certificada económica y veloz, por eso es tu mejor opción. Contáctanos al WhatsApp 0981 48 41 35 y seguinos en Facebook @LeopardPY, Leopard Orecopa y T. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés. Aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucio, Adeleste, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Saúl, hagamos de cuenta que Saúl, que viene hasta ahora, Sí, en el arco Aguilar, Sí. sí. lateral derecho, Otálvaro. Otálvaro. y Saúl, Y Salcedo Alcaraz para empezar, Central. ya que no está Polenta. Sí. y después, y a la izquierda, Tito. Tito. Iván Torres. Tito. y Chelo. Titular. Y una buena competencia para Torres allí y para otros puestos, No, como como anunciaba ayer volante, Gorosito. como Volante por volante, fuera, sí. volante interior, decía el técnico de Olimpia. Pero arranca Iván Torres, me parece. Yo creo que sí, que va Torres. ¿Y Chelo? Y Chelo va a esperar. Va a esperar. Va a esperar su lugar. Sí. O puede ir de volante a la izquierda. Allí terminó jugando Diego Torres. Diego El torneo. Torres. Y Y a sería la por derecha, él. ¿quién? Silva. Pero Diego. Filo a la derecha. Sí. Pero Diego Torres lo hizo bien Mal, también. claro, mal no le fue. Hasta gol le convirtió. así que- Totalmente. Le tiene que ganar el puesto a él. Rodrigo, Richard, y a la izquierda, Chelo. No, y Silva. Y A la Silva a la derecha. derecha. Dale, Silva. Silva, Rodrigo, Richard y Y Diego Torres y allí como opción Estigarribia. Buena alternativa también. Por lo menos de entrada, después se Cuatro puede ganar el volantes. puesto. 4 volantes. Sí, así como jugó el clausura. Y 2 delanteros, Recalde y Santa Sí. Cruz. Y ahí está. Ahí está. Cerro. Muñoz, sí, Espínola. sí. Boselli titular. Sí, sí. Y el único cambio con respecto a clausura Sí. es Muñoz, Espínola, Alexis Duarte, Patiño, Arzamendia. Sí. Los dos volantes centrales, Villasanti Villasanti y y Lucena, Lucena. Enzo Jiménez a la derecha, Sí. Claudio Aquino a la izquierda, Carrizo de 10 y de 9 Boselli. Sí. Carrizo de 10. Y media punta. Media punta, arrancando atrás. Media punta. Por derecha. No, Carrizo se mueve en todo el frente. No, por eso de 10. Por derecha. Y arranca preferentemente. siempre de media punta. Después sí, rotan mucho. Aquino aparece en el medio, Aquino a la derecha, Enzo Jiménez se tira a la izquierda. Pero a donde- veces. Mejor le sienta por izquierda. Chique con Boselli, que dice características distintas a la de Totalmente. Sí, para definir. Churín. Es para definir. Entonces, ¿qué? Para Churín, pero es para Boselli, para Boselli, es para Boselli, es para Boselli. Sí. Para vos, Boselli, Sí, va a ser sí. Cerro. Sí. Porque Es que trajo. Y por eso Ese digo, jugador lo trajo para vos, para Boselli, eso, porque para hay eso, un para vos, funcionamiento Boselli, que, para que le Boselli. falta. Para Boselli. Exactamente. para Boselli. Hablaba del olfato de gol que tiene Mauro el Boselli. movimiento Y que tiene. lo distinguía de Churín por características, porque decía Churín por su fuerza, su físico, tenía un juego más asociado al equipo. Boselli es más de área, Más asociado en el definidor. sentido que peleaba las pelotas, esa iba a pregunta la presionar. hice porque va a tener que planificar algo nuevo con Boselli. Claro, pero, y te va a ahorrar. No, es que planificar algo nuevo, Arturo. ¿Qué va a Boselli va a concluir las Va a jugadas ejecutar lo que- Exactamente, lo que el equipo ya tiene Claro. hoy, como Y funcionamiento. te ahorras 2-3 Pero toques. Churinco bajaba, Alfredo, que vos fuiste un gran jugador, vos sabés qué hacía No. Churín y qué hacía Boselli. Y eso no Son no distintos. precisa, no Son precisa. distintos, más definidor Boselli, más cooperativista, entre comillas, Sí. Churín. Así veo la película. Sí, Así mismo, pero así lo que mismo. dijo Chiqui, él está para terminar la jugada. Así Solamente mismo. para terminar. Así, y sí. termina la jugada? Y tenés ¿Dónde que darle la pelota. En Tenés un que darle. centro, cabeza. Claro. Empujando la pelota al área. Una pared. Ese
Que fue el problema de Cerro en el clausura. Sin Claro. entrar a comparar los nombres, Claro. pero hablamos mucho. Se de va que a adaptar no Boselli extrañó a lo Churín. que es el equipo. ¿Cuántas jugadas desperdició Cerro en el clausura que podían tener una mejor Le resolución? extrañó muchísimo al Churín. eso. Sí. Y algo que llamó mucho la atención, bueno, no sé si llamó mucho la atención, pero no encontró, aparte de no encontrar al sustituto de Churín, probó a Edo, probó Morales, probó Vareiro, probó Ortigosa, después de vuelta. No es que repitió con uno, No le dio no le continuidad, dio continuidad a uno, sí, excepto a Nelson que después se lesionó. porque de repente no encontró el Perdón, funcionamiento. pero dice Fernando Cereva, Cerro, comandante de Francisco F. Ferreira de Francisco. El programa arranca a 11:30. El programa arranca a 11:30. Comenzamos con Sol Salcedo, fuimos con Chiqui. Yo lo único que hice decirle a Chiqui es lo que envió Juan Alberto Acosta. Porque si el presidente de Guaraní te envía esto es para que lo digas. Claro. Porque al terminar, y esto es importante que lo entiendan, no es expresión de deseo que yo diga no va a ir, eso es otra cosa. Porque si te envía y te dice no estoy viendo el programa, pero ya te tiro por las dudas, el propio presidente de Guaraní manifiesta eso. Sí. Yo doy lectura, nada más que eso. Sí. Después se podrá discutir $500,000, como dice Ricardo, qué dice el jugador, si ya hablamos. Eso yo soy un periodista que informo. Lo que recibís. Y recibí y le mostré a Óscar Acosta esta mañana, él haciendo el bloque, y dice así: no hay nada de Cedrés Cerro, fue a las 7:39. Quieren, pero no le vamos a dar en el plano local. No estoy viendo el programa, pero ya te tiro por Pero ¿qué significa no hay nada de Cerro? Quieren, dice. ¿Quién le quiere? Cerro. Y entonces, ¿hay algo de Cerro? Claro. Claro, pero, No, Pero que- no, lo que que él te no dice- cierra con Cerro. Claro, Ah, es lo que te dice Alfredo, es que vos podés tener un deseo sí, y yo puedo tener otro deseo. sí. Es lo que yo entiendo. Sí. Después va a hablar con Fernández Cedré, Cerro, Ariel Martínez. Eso ya es un tema contractual. Correcto. Estamos dando la información. Correcto. Guaraní no, Claro, no quiere hay que ver si ceder. se protegió bien con la cláusula de contrato Guaraní, porque Guaraní no quería saber nada de aquí en Cerro y Cerro puso la pata por el... Sí. exactamente. Hoy lo que mandan son las cláusulas Claro, de hay que rescisión. ver qué pasa con Sí, esa sí, cláusula. estoy de acuerdo. Yo La le doy rescisión. lectura. Totalmente, no, Independientemente por después que supuesto. dice la cláusula se va a ir. Claro, Sí, claro. No, correcto, no, está correcto. Yo está no sé qué correcto. dicen los papeles. Correcto, correcto. Lo que yo doy es que la Él lo quiere vender afuera. ¿Se Sí, acuerdan Camacho? ¿1 millón? acordate Morel. Morel, Sí. y lo quieren vender afuera. Sí. Sí, Y según Diego Cerati se podrá ir. Por eso es interesante hablar con Gustavo Costas. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Nuestra forma de vivir cambió menos esto que sentimos por los deportes. La pasión de siempre. Evita aglomeraciones. Apostá online. En apostá.la. Apostala. La pasión de siempre. Bilio es la solución para tus gestiones tributarias. Contamos con un equipo humano de profesionales contables que te ayudarán a gestionar tus impuestos. Búscanos en Facebook e Instagram. Bilio. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontraron los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En Espina Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina Libertad. Seguinos en Facebook e Instagram como Espina Autocentro y @autocentro Spin-Mariscal. Teléfono 0986-252-555. Spin Autocentro. 850 millones en premios y 3 millonarios pozos. Salen sí o sí 5 generadores eléctricos, 10 motos y otro auto 0 kilómetro. Animate a soñar. Pedí CNT Sheporemoy. Husqvarna te acompaña con sus desembalezadoras, cortacésped, tractores, todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín. Encontralos en Chacomores y sus radiodistribuidores en todo el país. Llámanos al 518-0000. Husqvarna, el poder de la transformación. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR, directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Desde Asismet queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Puedes ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva app de Asismet. Descárgalas desde tu App Store o Google Play Store. Asismet, sabemos lo que te hace bien. Splittock Stains con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos, funciona y clean, que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío en menos tiempo. Splittock Stains, el área superior con el pacto de confianza NGO.
¿Tienes un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias Nuestra Señora de la Asunción. Máster Agente de Western Union en Paraguay. Escríbenos al WhatsApp 021-289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Pasata personal con un megaplan invitado con 50% de descuento por 18 meses. 8 gigas y llamadas ilimitadas por solo 80.000 guaraníes. Además tenés WhatsApp gratis. Pedilo llamando al 0971-100.000 o ingresar a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. La verdad que a mí me gustaría retornar al país. Cuando me llamaron de Olimpia, la verdad que no lo dudé ningún segundo. Estamos cerca, solamente estamos esperando la respuesta positiva de Huracán. Olimpia es mi casa, yo me crié ahí, así que estoy muy emocionado con esta posibilidad, así que esperemos que se dé. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Salcedo también diciendo que ayer habló con personalmente fue con el presidente. Sí, cara a cara. Cara a cara antes de venir. Sí. Y se está dando la transferencia. Olimpia. ¿Quién está? Hola Gustavo, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo Felicidades, buen año para todos. Muchísimas gracias. Bueno Gustavo, un segundo. Hoy está de cumpleaños Eladio Franco, presidente de Juventud de Loma Putá. Eladio. La casa. Así que para Eladio Franco, colaborador. muchísimas Sí. felicidades, Eladio Franco. Muchísimas felicidades. Hombre de fútbol, ¿eh? Hombre de fútbol. Ojalá esté escuchando la radio. Eladio Franco, muchas felicidades. Eladio Franco. Bueno, Gustavo, ¿cómo andás, Gustavo? Andamos acá trabajando. ¿Qué te hace bien y qué te hace mal? Y me hace bien trabajar. Y me hace mal y no poder contar todavía con el plantel que hubiésemos querido. ¿Y sí? Y ya tenido de entrada nosotros porque los días pasan y nos queda muy poco tiempo ya para poder armar el equipo, ¿no es cierto? Ya no es tarde, pero bueno, vamos a tratar de a ver si pueden llegarnos algún refuerzo. Si puede llegar algún, ¿qué significa? ¿Que podría estar Valdecín Moreira ahí? ¿Cómo? Valdecín Moreira, ¿puede estar ahí en los refuerzos? No quiero dar nombre, mi nombre, ya dimos 200 nombres. Pero no hay. No hay un montón, lo que decía que hay que empezar a concretarlo, ¿no es cierto? Si no, bueno, como hablábamos ayer con la gente de fútbol, de vino, ser claro y decir que vamos a jugar con los chicos del club, ¿no es cierto? Que le vamos a dar más, este semestre se dará más a los chicos del club. Por vos reaccionar conmigo, Gustavo, en el sentido, no quiero dar nombre y terminar diciendo más jugar con los chicos del club. Vos le estás diciendo a los jugadores al de Dirigencia Guaraní, dijiste acá, 12 se van a ir y se están yendo. Entonces le decís, bueno, ¿qué me queda a mí? ¿Qué me piden a mí y qué yo puedo dar en Guaraní? Más o menos así está la historia hoy. Y sí, nosotros estábamos muy entusiasmados porque se nos fueron muchísimos jugadores, se nos desarmó completamente, ¿no es cierto? La verdad que la primera vez que me pasa que se nos hayan ido tantos jugadores de golpe y que hay posibilidad de que se sigan yendo, ¿no es cierto? Por lo que veo yo en las redes, ¿no es cierto? Yo no tengo muchas redes, pero bueno, me comenta que salió de Morel, salió de Rodrigo. Sin problema, porque no sabemos con qué plantel con qué jugador vamos a contar. Esperemos que lo de Queso entonces ya estaba confirmado, gracias a Dios, y bueno, y ahora a esperar. Pero por eso yo tengo lo mismo que dije ayer, yo ya tengo, para la primera fecha yo voy a estar con estos jugadores que tengo hoy, porque ya, por más que podamos conseguir 5 o 6 refuerzos, yo pedí, al principio había pedido 5 y después pedí 4 nada más, refuerzos. No pedí, habían ido 15 jugadores, y yo pedí con 4 o 5, pues bueno, que nos puedan dar una jerarquía para poder competir, porque tenemos que competir en fase 1, yo quiero 2, 3, y bueno, había pedido eso. No había pedido mucho, o sea, se han ido 15 jugadores y había pedido, al principio pedí 5, después vi que no iba a haber presupuesto para los 5, y dije, bueno, pues 4. Pero bueno, ahora veremos, y si no, por eso digo, hay que ser claro más con el hincha y decirle que bueno, que se jugará con los jugadores de la cantera. Se jugará con los jugadores de la cantera. Te voy a decir, esto envió a Juan Alberto Acosta esta mañana, estamos en televisión con Oscar Acosta y dice así: no hay nada de Cedrés Cerro,
dice Juan Alberto, presidente de Guaraní. Quieren, pero no lo vamos a dar en el plano local. Y después agrega, no estoy viendo el programa, pero ya te tiro por las dudas. Es decir, o afuera o sigue en Guaraní. ¿A qué hora fue, Arturo? 7:39. 7:39. 7:39. Esta mañana. Y entonces te pregunto, ¿seguís contando con Fernández Cedrés? Es lo que dice el presidente de Guaraní. Hasta no haber oferta concreta de afuera, se queda. Sí, yo hablé con Rodrigo, no hablo constantemente. Y él sí se quedó afuera, a una propuesta afuera, no acá en Paraguay. Así que él me dijo que no, que hasta ahora yo cuento con él. Claro, ¿y Morel? Y lo de Morel, yo sé que hay propuestas por Morel. Ahora no sé si se cerraron o no, o se van a cerrar, pero yo sé que tiene propuestas hoy. Pero bueno, vamos a ver, esperemos que... Es muy difícil, porque para mí ojalá se queden, pues se nos van y si estamos pidiendo para que vengan y se nos van, pero bueno, a veces uno también tiene que pensar en la vida de ellos, ¿no es cierto? Que si le aparece algo mejor, seguro se van a ir. Eso es lógico, eso no habla mal del jugador, es la vida del jugador. Hoy es la práctica de Guaraní y haces el equipo titular. Arranca Servio en el arco y después... Sí, si no me la suspenden. Si no me la suspenden. ¿Y qué opinás vos de Servio, Florentín? Se te fue Claudio Florentine, ¿verdad? Sí, Florentín. El que, ¿verdad? Está sumariado. Sí, Florentín. Y Javi Baez. Javi Baez se fue. Sí, que está en libertad. ¿Y la sanción de Bobadilla? ¿Qué opinás de esto, Gustavo? Yo pienso que lo que pasó tenía que haber investigado más profundamente cómo fue. Que es algo que pasa por mucho, que los árbitros se arriban en la cara. Entonces, está bien, los jugadores reaccionaron. Florentín es más bueno que el tanque. Florentín nunca, no sé cuándo echaron, cuando me escuché, es un pibe que es lo más tranquilo que hay en el mundo. Y bueno, pero venir de perder por penal en una final y que se te vuelven en la cara, seguro que cualquiera reaccionaría, ¿no es cierto? Y lo de Raúl, sí, qué sé yo, hubo otros jugadores que hicieron gestos más peores, este no hizo un gesto, se bajó de la pantalla, no se ahí, y me parece que 5 fechas es muchísimo. Gustavo, cuando decís lo se le dieron en la cara. Cuando le dieron menos a un jugador que hizo un gesto más pequeño, no hizo un gesto, nada más, no hizo gesto. Y cuando decís los jugadores, ellos se rieron en la cara, ¿como consecuencia de que de respuesta o por qué? De los árbitros, que se rieron en la cara. ¿Por qué fue? Cuando pasaron por delante nuestro. Los árbitros pasaron por delante nuestro, es algo también que se tendría que ver de eso, nosotros no, el que perdió ahí, no te quedas ahí, ahí con todo lo que pasó en el partido y bueno, y se rieron en la cara. ¿Contado personalmente por los mismos? ¿Fuiste testigo? ¿Cómo fue? ¿Todo fuiste vos? ¿Fuiste todo? Sí, fui testigo, como diciendo ahora festejamos nosotros. Gustavo... Por eso digo, tienen que investigar todo. Si van a hacer algo, investiguen todo. ¿Y vos por qué no decías no te vas al tribunal? Si quiero estar presente yo en el tribunal y quiero hablar con los miembros del tribunal. No podés hablar, vos sabés. Tenés que tener mucho poder para ir al tribunal, ¿verdad? No, pero para ir a decirle, pero no, yo soy el técnico, yo quiero también hablar. Quiero que se me escuche, puedo decir. Si no le citan, no. No, pero por iniciativa propia puede plantear. Escucha, vos sabés, vos tenés mucha experiencia, ¿no? Vos sabés que si no tenés que tener el peso suficiente como para ahí. Nosotros no tenemos el peso suficiente. No tenemos el peso suficiente. Suficiente, claro. No, seguro. Porque yo como entrenador no lo tengo. Ni los jugadores. Es decir, la palabra es tuya con la del otro.
Pero esto que está haciendo es una denuncia, o ya lo hiciste antes también que se rieron en la cara los árbitros. No, eso, pero no, yo la primera que hablo. Por eso estoy diciendo. Yo no estoy denunciando nada, yo estoy diciendo lo que pasó. No, y está ahí, bien, la reacción de mis jugadores. Después, claro, se vio toda la reacción, pero vos te preguntás por qué se reaccionó así. Sí. Por eso te digo, y reaccionaron chicos que, como te digo, que el Fiorentín es más bueno. Si después vos ves la hoja de vida de Fiorentín, cuando tuvo un problema, cuando discutió con alguien, bueno, y pasa estas cosas. Es el tema del tribunal y los jugadores que podrán estar o no para el comienzo, porque hay que ver que determina y se puede contar con Florentino y con Sergio el arquero. Ya se fue Báez de Guaraní. El equipo hoy, ¿cómo juega? ¿Con qué jugadores harás el primer partido? No, y vamos a ver. Ahora pues también tenemos que ir armándolo. Tenemos que ir armándolo. Está Alexi, después de lateral tenemos a Miguel y a Guille, de lateral izquierdo donde más tenemos. Después está Roberto Fernández, lo seguro que estoy diciendo. Roberto Fernández, después está en el medio, si se queda, tenemos a Lulu, a Morel y a Florentín. Y después tenemos a Maná, tenemos a Marín, y bueno, y si Dios quiere, Queso que ya ayer ya está medio confirmado, y Queso, esos son ahí. Después serían todos chicos todos chicos del club. Ahora, volviendo a lo anterior, después los compañeros, ahora festejamos nosotros de que son los árbitros a tu muchacho, ¿veo? Claro, sería así. Ahora festejamos nosotros. Sí. ¿Y por qué dice ahora festejamos nosotros? No sé, qué sé yo. Bien, Gustavo. Hombre de fútbol, tenés que analizar un poco por qué va a decir esto. Hay que intentarlo. Bueno, compañeros. Dos motivos no hay para festejar. O se burlan de la derrota o festejan porque salió limpia. No hay mucha vuelta para dar. Gustavo. Sí, no sé, ¿qué voy a decir? Yo te digo por la reacción de los jugadores que tuvieron. Eso fue una reacción tan grande. Después, hay muchas cosas que pasaron en el partido, la calentura, todo, son momentos difíciles. Pues a veces es mejor irte al vestuario y después venir, ¿no es cierto? Y si lo mejor sería irte al tren, quedarte en el vestuario, ¿no es cierto? Bueno, son cosas que, bueno, ahí tenés que coger el premio para haber llegado a la final, no sé, por el segundo. Gustavo, dijiste 5 jugadores. ¿Los puestos que pediste cuáles son? Y un central, y después pedí un 9 y dos extremos. Uno que sea más parecido a Nico, y otro que tenga más juego. Nosotros necesitamos, lo que necesitamos es, como tuvimos en estos últimos 2 campeonatos, que primero tuvimos a Quino, después tuvimos a Merlín, y tener esa clase de jugadores, alguien que nos va a dar, que nos pueda fútbol, pero nosotros después, en la mitad de cancha, si no se nos van, ¿no es cierto? Si no se nos va nadie, tendríamos en la mitad de cancha, tendríamos gente que es de la misma característica, ¿no es cierto? Son gente de alta intensidad, de que llegan al gol, pero bueno, no son de que te pueden armar el juego. Nuestro compañero Víctor Villalba nos traía la noticia de que Josué Colmán puede ser jugador de Guaraní. ¿Te agrada el jugador? Mira, si vos me vas a empezar a nombrar, hay 200 que están... Claro. Yo quiero que
que me cierre a los 4 o 5, ojalá le puedan caerme los 4 que yo pedí, no pedí tanto. Claro, se entiende. Lo que más quiero es de 4. Si no vamos a empezar a nombrar, hay 200. Pero yo veo que me dicen, y aparece, yo quiero nada más, son estos 4 jugadores, no sé. Ayer hablábamos con Miguel Jaquet, y hay una probabilidad de Guaraní, Miguel Jaquet, por ejemplo. Es lo que dice. Por eso te digo, todos aparecen, ¿no? Yo digo, ¿qué hacer me interesa? Ahí. Si aparecen todos, ¿no es cierto? Cuando pasa estas cosas, aparecen 200 millones de jugadores que hay. Eso digo que nosotros tenemos que dar un punto, yo lo hablaba anoche con Javier Acosta, decía, tenemos que dar un punto cuando ya está, es decir, no se puede, ya me traen 200 jugadores, ya, yo di quién quiero ahí. Y ya está, no podemos seguir buscando jugadores, porque esto pasa y yo soy mi técnico, no soy un mago, ¿cómo darme un equipo? Me queda, vamos a poner que me traigan los 5, viene la semana que viene, no te van a venir mañana a entrenar. Y ya no nos queda más nada, nos queda una semana más de trabajo la semana que viene, porque la otra del campeonato que no se cuenta nunca. Por eso digo, yo tengo que armar el equipo con lo que tengo hoy, ¿no es cierto? Y después, bueno, hablaremos. Pero bueno, a veces es un momento difícil que tenemos que saber dónde estamos parados. Eso es fundamental. Y qué es lo que queremos, como vos me decías antes, Arturo, qué es lo que queremos. Porque después tenés que ver, porque después la gente te pide campeonato, te pide la cuenta, te pide esto, pero... por eso digo, ahí, y si no ser claro y decir que vamos a jugar con el jugador de la cantera, es decir, como me pasó en el 2001, cuando llegué a Guaraní. Profe, ¿qué tal? Le saluda Francisco López. ¿Cuánto va a cambiar la intensidad, digo, justamente al no tener... Antes que le pregunte vos, Tomás Rojas ya es de Guaraní, ¿verdad? Ya está hecho, sí. Gustavo. ¿Cómo? Tomás Rojas ya es de Guaraní, de que estaba en Sol. No sé, Arturo, no sé. Bueno, ya está, yo no pregunto más. En serio, te digo de corazón, te estoy diciendo de corazón. Yo sabía que no hablé hasta hoy, porque a ver, no sé qué decir, porque vos me preguntabas, Tomás Rojas, porque aparece, ni idea. Era uno de los que habíamos pedido, sí. Gustavo, estás impaciente. Esperá, Gustavo. No hay ninguno. Te doy uno, Gustavo. Confirmado no hay nadie. Gustavo, te voy a dar. Va 1 año y medio a préstamo a Guaraní, Tomás Rojas. Va a Guaraní, ya está, se cerró, ya está. Es que están los nombres de lo que pidió. No, Arturo. Está Tomás Rojas, pero están los nombres de lo que pidió Gustavo. Insaurralde, de Los Santos, Jonathan Gómez, Nahuel Barrios y Tomás Rojas. Pero se le complican los... No entiendo lo que decís, Ricardo. Yo le estoy diciendo que puede... Sí, no, lo de Tomás Rojas está. Sí, 1 año y medio a préstamo. Y leí que ayer pusiste en el Twitter que lo cedían a Guaraní. Anoche, sí. Pancho López. No, le consultaba al profe si cuánto va a cambiar del Guaraní que vimos al tener tantas bajas. Estás tratando de que sea un equipo similar, pero te faltan los intérpretes, profe. Lo más importante siempre son los jugadores. Después hay que amoldarlo y colocarlo bien. Nosotros vamos a tratar de mantener, de jugar de la misma manera. Después hay que ver. Por eso yo insisto tanto a ellos en traer jugadores como Aquino, como Merlini, que son los que nos van a dar un poco más, nos van a dar fútbol. Después yo, en la intensidad, yo tengo volantes para ser intenso hoy, si no me sacan nada más nadie, ahí lo tenemos que tener tratar de siempre de lo que veníamos haciendo, que nos dio muy buenos resultados. En eso no vamos a cambiar. Después, claro, están los intérpretes, nosotros nos costó poner bien Aquino cuando nosotros llegamos no jugaba, y nosotros lo potenciamos, lo mismo que a Merlini, lo mismo que a Raúl, hemos potenciado un montón de jugadores que después desgraciadamente se nos van, y esa, la verdad, me duele muchísimo eso a nosotros, porque es muy difícil cuando vos potenciás y al jugador lo tenés ya hecho para vos, y bueno, y después se lo lleva el otro, para cómo se lo lleva tu vecino, no es que se van a otro lado, es lo que más te duele, es como que trabajaste para el rival,
Eso sí, eso me duele muchísimo. Pero bueno, en existencia vamos a tratar de tener de alguna manera, de ser un equipo intenso, y pero después, bueno, para tener el fútbol que queremos nosotros, ahí nos hacen falta jugadores como te decía antes, como Misalvalde, como Jonathan Gómez, jugadores que te pueden jugar, hacer el trabajo latino o de Malín. Vos pensando en Copa estás analizando así, más Copa que para adentro. Y yo, la verdad, hoy estoy pensando en armar los 11 primero. No hay que pensar en la Copa. Te soy sincero. Pero ¿la Copa cómo te da? ¿La Copa cómo jugás? Vos mismo estás diciendo que querés nombre de Copa. La Copa tiene más. Y la Copa te pide nada, es decir, pero eso es decir, todo lo que te dicen, nosotros hoy no llegamos a tener 11 justos. Es decir, sin contar los chicos del club, porque que capaz no sabe bárbaro, ¿no es cierto? Sino a apostar apostar, nosotros vamos a tener que apostar al pibicito, al chico del club, porque, como te decía antes, los que vengan se tienen que acomodar, no es que te van a venir y de un día para otro vos lo podés tener. Lo tenés que armar físicamente, en la propuesta que queremos nosotros. Tarda, bueno, por eso te decía, yo no soy mago, te vengo uno y ya te lo... necesitas su tiempo, ¿no es cierto? Hoy y ya el tiempo ya cada vez es más corto y cada vez ya es tarde, ¿no es cierto? Por eso yo, lo que me había pasado, esto no me había pasado nunca, pero tampoco me había pasado nunca lo del año pasado, que nosotros el 15 de noviembre, ya teníamos todo armado el equipo. Cuando llegamos a empezar la pretemporada en enero, teníamos la primera que me había pasado, como el 99% del equipo, que después lo único que perdimos fue Aquino, que se me fue antes de esa semana, antes del campeonato, y bueno, trajimos a Merlini, que nos fue, que gracias a Dios nos fue muy bien con Merlini también. Pero vos lo que más querés es en la pretemporada tener tener el 85-90% de tu plantel, porque ahí es donde armar los conceptos, donde vos la pretemporada sirve para eso, no solamente para ponerte bien físicamente, sino para conocerlos, para que se conozcan ellos, para la unión del grupo. Y nosotros hoy no sabemos qué porcentaje vamos a tenemos hoy de los jugadores que nos van a acompañar durante este semestre. Profe, ¿se queda definitivamente Fernando Fernández? Yo hablé con él hoy y me dijo que sí, pero esto del fútbol es muy... no se va como el fútbol. El fútbol, no hay dicho al otro en Racing. Yo pensé que iba a tener su carrera, y hoy se está despidiendo. Es decir, nunca se sabe, el fútbol de esto nunca se sabe. Hoy yo hablé con él y me dijo que quedaba con nosotros. Bueno, Gustavo, vamos a seguir esperando la información porque luego es muy difícil pueda salir. Yo te decía lo de Tomás Rojas de Guaraní, 1 año y medio, y los otros nombres, Ricardo te decía, ahí está, pero tampoco quedé a firmar y es muy comprensible. Se te nota tenso, denso, caliente, sos temperamental y alguna cosa te reservas para vos para no decirlo al aire. No, seguro. No, aparte porque no me gusta, porque no me gusta mentir a la gente, ¿no es cierto? Yo pienso que tenemos... Yo si esto me hubiese pasado en otro club, hoy estaría en mi casa. Pero yo soy sincero. Eso no quiero hablar, pero no quiero decir... ahí no sabemos todavía qué nos va a pasar. Pero esto es seguro. Yo no quisiera hablar ni que me lo quiero, hoy la verdad, yo soy sincero, estaría en mi casa, ¿no? Ahí, porque es muy difícil hoy armar todo un grupo y que a veces estamos nosotros que tenemos muchos jugadores así, que vimos 200 millones de jugadores, me mostraron 200 millones de jugadores, pero bueno, no cerramos con ninguno y se me pasa el tiempo y es el laburo. Yo quiero que Guaraní siga creciendo, crezca, después de un año hermoso, porque nosotros si bien
perdimos el campeonato, ¿no es cierto? Llegamos a la final, lo perdemos por penales, un partido donde, bueno, dejémoslo así, hicimos un año bárbaro. Y yo digo lo mismo que cuando vine en 2001. Mi trabajo en Guaraní fueron para mí los mejores, sin haber salido campeón, sin haber perdido las 2 finales, con Cerro por penales en Ciudad del Este en el 2001, con la perdida que había con Olimpia. Entonces, dos trabajos más grandes, pero es muy difícil potenciar a los jugadores. Es difícil trabajar. Nosotros trajimos jugadores que no estaban brillando, y nosotros los pusimos en el top, y después se llevan los más grandes. Yo veo hoy que busca los jugadores de Guaraní, todos buscan los jugadores de Guaraní, porque nosotros, gracias a Dios, y ahí el trabajo de uno, pero bueno, no saliste campeón, entonces parece como que fue todo para la mierda, y no fue todo para la mierda. Yo pienso que el trabajo este fue un año brillante, que lo único que faltaba era coronarlo con un título, ¿no es cierto? Y bueno, entonces uno está con esa expectativa de hacer. Si vos me escuchabas la primera palabra que yo dije cuando vine acá a Guaraní el primer día, vine para que el club, tratar de ayudar al club a crecer, ¿no es cierto? Y yo también, como el hincha, quiero una cancha nueva, ahí me pongo ahí y quiero un centro, el centro de entrenamiento que sea el mejor, hacerlo como toda institución grande. Y entonces esas cosas, entonces nosotros hicimos un gran año, y este año veo como que nos estancamos, nos quedamos ahí. Y yo quiero pelear cosas, yo la verdad, que soy sincero, quiero pelear cosas, no quiero pasar 6 meses que pase lo que pase. Yo quiero quedarme a mí para poder que a mí siga creciendo. Y como te dije antes, si yo todavía no te tuve hoy, estaba en mi casa. ¿Y por qué? Está pasando. ¿Por qué esta decisión de seguir en Guaraní entonces, Gustavo? Porque es la palabra que digo a la gente de Guaraní. Yo soy respetuoso del hincha. Yo soy hincha de Racing, como te dije siempre, y sigo siendo hincha. Nunca lo abandono el hincha. Porque el hincha yo pienso que es lo más fiel que hay, y hay que respetarlo. Porque los clubes casi siempre son de los hinchas, y yo tengo siempre ese hincha mío adentro, y soy muy respetuoso del hincha. Yo quiero que crezca, a mí quiero que sí, y esas son las mismas declaraciones que hice yo apenas llegué aquí. Y si vos si querés, las podés ver, de toda la hora queda todo guardado. Y bueno, y yo lo que quiero es eso, que Guaraní está creciendo. Y bueno, más allá si podemos lograr un campeonato o no podamos lograr un campeonato, y yo estoy en la esquina de, bueno, la voy perdiendo en el 2001 la final con Cerro, con penales, y hoy la pierdo con Olimpia en 2 finales donde pienso que las 2 podíamos fuimos superiores al rival. La podíamos haber ganado. Pero bueno, yo no quiso eso, pero bueno, lo que quiero es ir creciendo, que Guaraní sea creciendo. Para eso es lo que vine, y para eso me estoy quedando. Está bien, hecha la aclaración a mi pregunta también de por qué te está quedando y la audiencia está escuchando. Gustavo, un saludo desde el aire. Ahí estás rearmando lo desarmado y seguiremos charlando, Gustavo. Dale, un abrazo grande para todos ahí. Gracias, muy amable. Gustavo Cotas. Roque Santa Cruz y Tecuara Cardoso, 2 creadores impecables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral llega hasta vos. Quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en energía eléctrica con la nueva línea de frío Inverter Speed. Refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Split Inverter. Speed da gusto vivir así, con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A.
Prosegur le ofrece mantener el dinero de su negocio seguro bajo custodia. El dinero está en la caja de su negocio y las llaves en Prosegur. Este servicio está orientado a farmacias, supermercados, estaciones de servicios y otros, como complemento al servicio de transporte de caudales Prosegur. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en la avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Carga full a full en barcos y rodados. Por precio y calidad, la nafta Full 93 aditivada te da full rendimiento, full calidad con 93 octanos reales certificados por la empresa internacional Boreau Veritas. Carga full a full en barcos y rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. Knockout base acuosa sin olor, eficaz para eliminar todo tipo de insectos. En sus presentaciones voladores, mata todo y voladores con citronela, único en el país con acción repelente. Knockout base acuosa con la garantía y de calidad base. Ahora con Panal Seguros puedes solicitar el seguro de tu preferencia y canalizar tus consultas directamente al WhatsApp 0983-200-552 y sentí la confianza. Llegó al Paraguay Santec, la marca del polarizado americano de la mano de Rimark. Santec introduce al país las tecnologías nanocerámica, nanohíbrida que dan máxima visibilidad, mayor rechazo del calor, bloqueo de rayos UV y tiene 10 años de garantía. Santec representa y distribuye Erimark. Y vos, cada vez que cargas naftas, ¿qué estás buscando? ¿Calidad o buen precio? Por eso en Copetrol puedes cargar todo en uno con Supra 95, porque es única por su mayor octanaje y calidad al precio de una nafta 93. Carga Supra 95 Copetrol, ¡vamos! Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino de Andares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. En Universidad La Paz, estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061 570 442 o en kilómetro 5 y medio a media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Seguinos en nuestras redes sociales. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mil y Empeño, 20 arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil y Empeño. Mentavic Crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares, también para torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentavic Crema es un producto de laboratorio Sindufar, Sisa. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Te invitamos a probar los nuevos lubricantes Control que vienen en distintas presentaciones: Tropical, Aloe, Chocolate y Nature. Disfruta como quieras. Control, Feel My Feel. Los equipos Karcher te ofrecen la solución adecuada para la limpieza total y profunda. Visítanos en el Karcher Center sobre Avenida España 2497, Casi Santa Rosa. Karcher, make a difference. Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. La hierba no se le niega a nadie, la guamba sí, yerba mate Rubillá. Conoce nuestras variedades: Pantanal, Nativa, Relajante, Chía, yerba mate Rubillá. Hay que hacer una cosa, Choco. No sé cómo es que va a ser de tu vida. No sé, de tu vida. Bueno, mandé por el día. Lais tiene dos nuevos sabores de los que todos somos hinchas: asado de tira y provolones. Si te gusta el asado, te va a encantar la nueva edición limitada de Lais. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Existe un lugar donde su descanso más reparador: Mons Hotel. Reservas al 0673-221-011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. El deportista sabe cuál es su momento y debe obrar con criterio. Somos especialistas en construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986-817-954. Invertí seguro, invertí con Constructora Criterio. Sí. Sí, lo conozco de jugador, el calentón era. ¿Y como técnico? No, lo seguí, no. Lo seguí sí como técnico, pero no lo tuve como técnico. Pero se le desarmó todo. No ha de ser fácil. Antes le había pasado. Todas las cosas que le pasó a Gustavo Costa. Pero a lo mejor la prioridad de Guaraní este año no sea la del año pasado. Pero hay que ver si le dijeron a Gustavo eso. Pero él quiere que le sean claros. Y que a la gente no se le mienta. Quiero pelear por algo, dijo. Si voy a estar por estar.
O sea, que avisen ya bien, más o menos, si es que va a jugar Acordate, Guaraní con Chile. acordate cómo empezó el año. Sin Fernández Cedré en la lista le pusieron Y la claridad a no es Roberto una Fernández. virtud, no es Se una le fue a virtud. Aquino. Sí, sí. Metió 6 extranjeros. O sea, le pasó de todo a Gustavo Costa en Guaraní. E desde que- insistió un par de veces que si no era Guaraní el club, él ya estaría en su casa con esta situación. Hoy no llegamos a tener 11 justo. Es decir, sin contar los chicos del club, porque pasa que capaz no sabe bárbaro, ¿no es cierto? Si no, a apostar, no solamente que apostar al principio a los chicos del club, porque, como te decía antes, los que vengan se tienen que acomodar, no es que te van a venir y de un día para otro vos lo podés tener. Lo tenés que armar físicamente, en la propuesta que queremos nosotros. Tarda, bueno, por eso te decía, yo no soy mago. Yo no soy mago. Además, Juan Alberto va a hablar con nosotros por el tema del mensaje, porque acá pues yo informo y los compañeros de la mesa me miran, ahí sí, como si fuera que yo quiero trabar una transferencia. Y no ustedes, los hinchas, los seguidores. Ah, Guaraní está preocupado su hincha. No, pero lo de Cerro, lo de Fernández, es lo que envió Juan Alberto Acosta esta mañana, pues. ¿Estás entendiendo vos? Claro. Sí, sí. Me hacen preguntas y la respuesta la tiene que tener el propio presidente del club. Para que enviar lo que envió después tiene la seguridad de lo que va a pasar. Si no, no te va a enviar. A las 7:39. Bueno, ¿qué es lo que me mira, Luis? Vente por Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 46 años, cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Espellala 1751, Casi Covichaco. Llámenos al 021-729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Verano inolvidable con precios excepcionales en Yo-Yo. Aire acondicionado Tokyo Extense 12.000 BTU. Contado 1.669.000 guaraníes. Se compra en yoyo.com.py. Envío gratis en Asunción y Gran Asunción. Yo-Yo, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Caña Fortini es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay con el primer puesto en recordación, preferencia y uso. Fortín República de la Caña. Sanitarios y Cerámicas Asasí se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Eusebio Pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. ¿Qué tal, Juan Alberto? Hola Arturo, todo bien, gracias. Juan Alberto Acosta. No hay nada de Cedrés a Cerro. Quieren, pero no. No hay. ¿Eh? No, Esperana, Salomina. Perdón, me salió del alma. No hay nada no, de... ellos casi no hay nada de Cedrés a Cerro. Quieren, pero no vamos a dar en el plano local. No estoy viendo el programa, pero ya les tiro por las dudas. Fue esta mañana en el bloque con Oscar. Te anticipaste por lo que escuchaste y saliste y trancaste fuerte con Alberto en el caso de Fernández Cedrés para Cerro. así mismo, Arturo. Así mismo te digo. Sí, así mismo, sí, Pero tuvo que tal haber, cual como está diciendo. pero tuvo que haber una oferta de Cerro. Yo escuché por los comentarios y por gente conocida que me hicieron llegar, ¿verdad? Nosotros no recibimos una nota oficial de Cerro, pero por la duda ya aclaro. Y se habló de que, yo digo se habló, por eso te consultamos. ¿Vos habrías recibido o no $500,000 por el 50% del pase del jugador? ¿De quién? De Fernando Cedrés. Por eso, resulta que yo te voy a decir una cosa, yo a la afición real, a los simpatizantes que están preocupados, que les digo, pero no a un grupo que están queriendo manejar las redes y decirles falsos y todas esas cosas, ¿verdad? No dejarse llevar por eso, así como se dejó llevar al tribunal del tema de la Uruguay, se dejó llevar por las redes también. Entonces, no hay nada de Cedrés, y ni aunque haya Cedrés, no está para el plano local. Por eso es importante repetirlo, porque incluso le hicimos saber a Chiqui Arce, que con toda la experiencia no quiso andar en tema, porque para que vos pongas, no hay nada de Cedrés a Cerro, Chiqui Arce pudo haber dicho que tal este jugador, vean la probabilidad, y vos le saliste al paso. Chiqui no respondió cuando yo le dije lo de Fernández Cedrés, pero es seguro que lo quiere. Seguro que sí, ¿verdad? Como todos otros clubes, ¿verdad? Y varios jugadores guaraní, como normalmente. Por eso ya es algo normal, algo
normal acá en el fútbol paraguayo, de que ver los jugadores de Guaraní, lo que nosotros traemos y lo que nosotros también estamos trayendo en la cantera, ¿verdad? Hablamos largo y tendido con Gustavo Costas, largo y tendido. ¿Sí? No puede completar 11 hoy para la alta competencia o para pelear. Depende, esa es la capacidad de un técnico, Arturo. Lo que va a tener el jugador lo va a tener. Así que él va a tener un plantel nuevamente como tuvo el año pasado. Como siempre estamos trayendo en estos últimos años buenos jugadores y se está trabajando para eso. Juan Alberto, cuando usted dice siempre quieren los jugadores de Guaraní, ¿hace cuánto aprendieron a protegerse? Por lo que les suele pasar, que traen un jugador, se lo quitan, traen un jugador, se lo quitan. Es difícil eso es muy difícil, ¿verdad? Lo único que hay que hacer es, bueno, listo, dar vuelta a la página y volver a buscar otro. Nadie es imprescindible y siempre vamos a encontrar otro mejor. Así que esa es nuestra política. Que hay jugadores que ven sin contrato y se van, hay jugadores que tienen restricciones y van. Entonces va a ser difícil eso, estar combatiendo. Sí, mostrar nuestra capacidad de trabajo, la gestión y creo que está a la vista de todos ustedes mismos, estaban diciendo que Guaraní siempre da buenos jugadores. Bueno, en estos últimos años especialmente, ahí está, ¿verdad? Así que vamos a seguir haciendo eso. De los 5 nombres que pidió Gustavo, ¿cuántos ya están hablados y qué cerca están del club? 4 o 5 jugadores van a venir en estos días. Queremos que ya sean estos días porque la semana pasada, cuando ya se concretaron con 3, más o menos 3 jugadores, volvieron a caer porque se metieron mucha gente para aprovechar el momento, ¿verdad? Y tratar de sacar un poquito de ventaja económica. Se metieron para meterse y entonces cayeron las negociaciones. Volvimos a empezar de nuevo con otros y ahora lo estamos haciendo nuevamente. Entonces, nombre nos puedo dar, lugar de donde vienen nos puedo dar. Yo quiero que este primero de esquina se firme y ahí sin problema le vamos a presentar. Y en cuanto a lo que decidió el tribunal, presidente, ¿qué van a hacer? Aparte de meter las notas que metieron, ¿hay otras pruebas que ustedes pueden instalar? Recién nos decía Gustavo Costas que los árbitros le dijeron, ahora festejamos nosotros. Si hay documento es grave. ¿En qué documento hay para la sanción a Raúl Bobadilla, por ejemplo? ¿Cuál es la que se fijan especialmente todo, ¿verdad? Porque normalmente se agarra de los medios, o sea que le está culpando a usted y a las redes. Según yo entiendo, a usted le está culpando un tribunal. Claro, yo tengo con respecto a Bobadilla, tengo un pensamiento. A él lo juzga la foto, porque si uno mira en televisión es nada, no sé, segundos, pero la foto lo juzga. ¿Y qué dice la foto? ¿Se ve algo? No, según lo que dice el tribunal, yo no juzgo. Por eso, el tribunal dice que casi se vieron su parte íntima, creo que así digo. ¿Qué se entiende como casi? ¿Se vio o no se vio? Claro. Y eso es un festejo. Eso no es un festejo. Diferente a lo que los otros agarraron sus genitales y le mostraron a una gradería. El otro le metió hasta el codo en el ano del jugador, no sé qué club, ¿verdad? Sí. Y es más, te digo otra, que se minimizó y yo no escuché en ningún medio cuando el central uruguayo de Olimpia le mostró los genitales a Sergio y nadie hizo nada. Sí. Entonces, ¿usted cree que es contra Guaraní? Que te estoy explicando y te estoy dando los puntos, creo que son argumentos válidos, ¿verdad? Sí, son argumentos válidos, pero el tema es el tribunal, cómo toman ellos. El tribunal, sí. Por esa razón nosotros presentamos al presidente, a Robert, que salgan todos los miembros del tribunal. Pedimos, solicitamos. ¿Y qué le dijo el presidente? Yo no hablé personalmente con él. Esta semana voy a tratar de hablar con él, vamos a ver si puedo hablar. A lo mejor está de vacaciones, ¿verdad? Pero vamos a hablar. Así que vamos a ir tocando este tema seguramente. Y el arbitraje antes que empiece el torneo, Juan Alberto, porque si realmente el árbitro o los árbitros dijeron, ahora festejamos nosotros, es como que se la tienen jurada, Guaraní. Ahí lo dijiste todo, ¿verdad?
lo dijiste todo, lamentable. Pero van a pedir algo, que algunos árbitros no piten los partidos de Guaraní, o creen que todos... ¿Cuántas veces pedimos y nunca se dio lugar, ¿no? ¿Pero es todo el colegiado o son algunos de los árbitros, presidente? Y otro departamento a mirar un poco bien fuerte, ¿verdad? Realmente para que se vaya corrigiendo muchas cosas. ¿Y alguien se suma a los reclamos de Guaraní o los demás clubes aceptan? Pero ya no, cada club, ¿verdad? Y a sus intereses, así que nosotros no pedimos que otros se metan tampoco, ¿verdad? Nosotros vamos a cuidar, a defender los intereses del club, a los jugadores que tenemos, así que esa es nuestra misión. Y te voy a dar un caso más, que yo no quise, ya, porque ya, eso no iba a cambiar el resultado, ni mucho menos el equipo que me van a decir, no, ahora que perdieron el título está llorando, no, ya está, perdimos, ¿verdad? Y nosotros no supimos aprovechar el primer tiempo, seguramente algunas estrategias que se deberían haber cambiado también, no se cambiaron, pero nosotros perdimos ese partido. Pero te pongo un caso, el tema del VAR. El penal que le cobraron a Javi Báez, le pegó una parte del hombro, ¿verdad? Un poquito más abajo. ¿Sí o no? Sí. Bueno, si ustedes se acuerdan del fondo, cuando por todos los medios, en un audio envió, donde decía de dónde tenía que ser mano. Sí, de la axila para abajo. Él mostró bien, ¿verdad? Creo que ha mostrado bien, más o menos, afuera la mano de una camiseta, ¿verdad? Sí. De dónde tenía que ser considerado o cobrado mano. Y ustedes ven dónde le pegó la pelota a Javi. Sí, a mí no me pareció penal en el momento, pero bueno, ahora te estoy poniendo los puntos, ¿verdad? Entonces, yo no sé si esto es discutible, pero yo me iba a lo que dijo el solo nada más. Y resulta que ahora el árbitro está cobrando penal, cuando según el no me tenía que haber sido. Presidente, volviendo al tema anterior y simplemente para dejar una especie de mensaje de tranquilidad, algo por el estilo, porque decía Costas textualmente que ya tienen 200 nombres y que hasta aquí esperan los refuerzos, o de lo contrario quieren que sean claros con el tema de que van a jugar con juveniles este semestre si va a ser así. Entonces, ¿se descarta eso de los juveniles y los refuerzos van a llegar en estos días? No se descartan los juveniles, pero tampoco se descartan los refuerzos. Van a venir la gente, los refuerzos van a venir 4 mínimo o 5 jugadores. Pero también la política del club hace 7 años que también se le haga jugar a los juveniles, porque la cantera, para eso nosotros estamos trabajando, y ese es el oxígeno que tiene el club para autosustentarse. ¿Cómo están las relaciones con Gustavo Costa? ¿Bien? Sin problema. Por eso te estaba preguntando, ¿no? Hoy hicimos Gustavo Costa, nota extensa, y contigo también. Un saludo al aire, Juan Alberto. ¿Quisiera agregar algo más como presidente de Guaraní? No te entendí esa última parte, Arturo. Que hablamos largo con Gustavo Costa del presente, jugadores se van, bien. Ya. Y también hablamos contigo, digo. Perfecto, Arturo. Y no, está bien. Yo también salgo un poco a aclarar. Lo hablo todos los días porque es una cosa de cansarle a ustedes mismos también. La misma cosa está diciendo, entonces lo necesario para tratar de aclarar. Nosotros la forma que hablamos es trabajando. Está bien. Juan Alberto, seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo. Fuerte abrazo para ustedes, Arturo. Gracias. Igual Juan Alberto Acosta, presidente de Guaraní. En Super Espuma sabemos que un gran summer es sinónimo en gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar el birrojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales en Casa Central, Cibellala, Casia, Rey 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293
o pida cotización a tapetí-info@tapetí.com.py. En la Perla del Sur hay un lugar para vos a 5 minutos del centro de Encarnación. Se encuentra residencial y comercial La Perla, zona con luz LED de calles totalmente empedradas. Cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información comunicate al 443-600. La loteadora inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar si puede alquilar? A Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández, Río de Abuy, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles y electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Cáceres, numerosa Concepción, Estilo Hogar. Upisa te trae 3 cortes exclusivos de cerdo, lomo y lomito condimentado. Y la nueva bondiola ahumada de cerdo. Si sos de las parrillas, que no falten las toscanas y calabresas Upisa. Seguinos en redes e inspirate con las recetas. Dale tu toque con Upisa. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. San Cristóbal, depósito de materiales de construcción, servicio de construcción en general, alquiler de contenedores para obras, servicio de alquiler de maquinarias. Estamos sobre Cebolla, la Casa de la Victoria. Seguinos en Facebook e Instagram, teléfono 613-130 o al WhatsApp 0982-666-339. Depósito de materiales San Cristóbal. Es el momento para preservar la familia. La casa es el mejor lugar para hacerlo, siempre con la mejor carne 100% chaqueña, Charty Beef. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizer. Llegó el famoso experto en frío, aire Fama, con tecnología Turbo Cool, con 3 años de garantía y muy bajo consumo en cuotas de 159.000 guaraníes. Comunicate al 288-3000 o ingresa a inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Tu casa te espera. Aprovecha este beneficio que te da Bancop con fondos de la AFD y podrás tener tu primera casa con tasas del 8,9% hasta 570 millones. ¿Qué estás esperando? Informate más, llamando al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Estamos con esta información de Guaraní. Dime, Pancho. De Olimpia ahora. ¿Eh? De Olimpia ahora. De Olimpia. Solo falta la prueba médica. A punto de ser fichado Edward López, delantero, extremo. 1.85. ¿Cómo se entiende? Delantero. Volante extremo. Volante por fuera. Volante por fuera. No, no, y por eso, porque para coincidir. No, pero es delantero, o sea, puede jugar las dos funciones. Exactamente, ofensivo. En Argentino Junior, fíjate la configuración donde jugaba y sacamos